Muchas veces escuchamos decir, y quizás lo hemos dicho nosotros también en muchas oportunidades, pienso antes de conocer al Señor. Yo con mi vida hago lo que quiero. Y eso da lugar a que la persona con esa expresión pueda tener la libertad para manejar y hacer de su vida lo que realmente le parece. Y esta es una utopía, es una cosa que no es cierta, es una cosa que no es verdad. Podemos decir inclusive que nunca nos pertenecemos a nosotros mismos. Y que en definitiva, si no pertenecemos a Dios, tenemos que reconocer que pertenecemos a otro dueño o a otro amo. ¿Y quién podrá ser ese otro dueño? ¿Quién podrá ser ese otro amo? Es el diablo. Amén. Aunque a veces, no en esa arrogancia que el ser humano suele tener, piensa de que, bueno, es dueño de sí mismo, hace lo que quiere y en realidad puede hacer o dejar de hacer lo que le place en el momento que quiere. Sin embargo, la experiencia de la vida nos muestra que en realidad eso no es así. Aún aquellas personas que no tienen a Dios, por supuesto, pero que creen que son dueñas de sí mismas, muchas veces caen presas de, adicciones o cuantas otras cosas que el mundo ofrece. Y a veces dicen, bueno, pero yo no tengo problema porque yo puedo dejar cuando quiero, puedo manejar esto y sabemos que en la mayoría de los casos la persona no puede hacer eso. Y que muy pronto se da cuenta que comienza a sentirse como esclavizado. Y que aquello que parecía que lo podía manejar y lo podía dominar a gusto, ahora se convierte en un verdugo de su vida. Porque en definitiva, muchas de esas cosas terminan con la condenación en lo que hace a lo espiritual, pero también con la muerte y con realmente un terrible problema en nuestra vida presente. Entonces, qué importante para nosotros poder mirar lo que dice la Biblia en relación justamente con esta situación y con esta declaración. Si no somos del Señor, dice el Señor, el que no está conmigo, contra mí es. ¿Y quién es el que está contra el Señor? ¿Quién es el enemigo del Señor, el enemigo de Dios? En realidad el enemigo de Dios es el diablo. Y es el enemigo de nuestras almas. Por supuesto, todo aquel que anda en el mundo y sin Dios y está con el enemigo, también se constituye enemigo de Dios. ¿O no es así? Por eso Dios dice que cuando Él nos salvó, nosotros estábamos en esa condición, éramos enemigos de Él. Y muchas veces la persona dice, no, pero yo nunca fui enemigo de Dios. Es más, yo creía en Dios. Y sin embargo la Biblia nos afirma de que esa creencia en realidad no revela que estemos verdaderamente en una relación con el Señor de amistad o una relación espiritual con Dios. Entonces, las verdades bíblicas las tenemos que aplicar a nuestra vida. Muchas veces las verdades bíblicas las acomodamos a la forma en que a nosotros nos parece. Y esto suele traer terribles consecuencias a nuestra vida. Si yo no creo en lo que dice la Biblia, en lo que la palabra de Dios expresa, de la manera que lo hace, y trato de acomodar eso y decir, no, pero esto no es tan así, tal vez no debemos fanatizarnos o no debemos, seguramente vamos a caer en una situación que verdaderamente es totalmente contraria a la voluntad de Dios. Sabemos que muchas veces, aún aquellos que dicen conocer al Señor, piensan, si no se ajustan a lo que realmente Dios quiere, piensan que todo está bien. Ustedes deben recordar el mensaje, una de las cartas que recibió la iglesia de la Odisea, amén. Esas 7 iglesias de Asia Menor, el último mensaje, la última iglesia que se menciona es la iglesia de la Odisea, y era una iglesia que, ¿cómo creía que estaba? ¿Cómo creía que estaba? ¿Qué decía la iglesia de sí misma? Que era rica, que no tenía ninguna necesidad y que tenía todo lo que podía necesitar, lo tenía suplido, estaba perfectamente bien.
Ahora, cuando esa iglesia escucha a través del mensaje de Dios y a través de la carta que se le envía el diagnóstico de Dios en relación con su estado, es calamitoso. Porque ellos decían que eran ricos y el Señor dice que eran pobres, que eran ciegos, desventurados y estaban totalmente desprovistos de cobertura, estaban desnudos, tanto espiritual como moralmente. Y lo peor de todo es que una iglesia que creía que estaba tan bien en sí misma, ¿a dónde lo tenía a Jesús? ¿Dónde estaba Jesús en esa iglesia? ¿Recuerdan el texto? No lo vamos a leer porque no quiero enfocar la prédica en ese texto, pero sí hacer mención. Entonces, ¿dónde estaba Jesús en esa iglesia? En esa iglesia Jesús estaba en la puerta. Y yo hago otra pregunta para clarificar un poco más. ¿De qué lado de la puerta estaba? ¿Del lado de adentro o del lado de afuera? Estaba del lado de afuera. Y bien claro dice el mensaje que Jesús, estando en la puerta de la iglesia del lado de afuera, estaba llamando. Qué terrible. Pero creía que estaba totalmente, todo estaba bien y que eran realmente tal vez los mejores cristianos, los mejores creyentes y la mejor iglesia. Y delante de los ojos de Dios era todo lo opuesto. Todo eso que ellos creían que era tan valeroso y tan válido, que los hacía sentir como que estaban en la mejor condición, era algo irreal. Y Dios les tuvo que mandar un mensaje y decirles cómo Él veía a la iglesia. Ahora yo puedo preguntar, y nos podemos preguntar, ¿nos interesa a nosotros saber cómo Dios nos ve? Porque si nosotros estamos bien, bueno, yo me miro al espejo y digo, está todo perfecto, analizo mis actitudes, mis acciones, todo lo que yo puedo, conforme a lo que a mí me parece, y a mí me parece que está todo perfecto, no hay nada que mejorar. Pero puedo estar en el peor de los errores. Entonces necesito saber qué es lo que Dios ve y qué es lo que Dios muestra y qué es lo que Dios dice en la palabra. Por eso es que cuando se expresa esto, por eso Pablo dice, o ignoráis, o no sabemos, en otras palabras más sencillas, no sabemos que realmente ahora que somos cristianos, que somos del Señor, somos templo del Espíritu Santo. Es decir, que nuestro cuerpo es un templo donde el Espíritu de Dios mora, habita, dice el cual, hablando del Espíritu Santo, está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que entonces no sois vuestros, no sois vuestros. Y luego dice el por qué, o explica, porque habéis sido comprados por precio, glorificad. Entonces, si es así, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, entonces vivamos para Él. Glorificar a Dios significa actuar de tal manera que su nombre reciba gloria. Como dice ese himno que siempre recuerdo y lo digo siempre, que es tan hermoso. Señor, oh Señor, ayúdame a vivir de tal manera que tu nombre sea glorificado. ¿Cómo puedo glorificar a Dios? Gloria a Dios. Y queda la palabra ahí retumbando. Pero ¿cómo Dios quiere que le glorifiquemos más allá de hacer o de dar una expresión a través de lo que decimos, sino a través de una vida consagrada, entregada para la gloria y para la honra de su nombre? Hemos tomado conciencia de que nuestra vida no nos pertenece, que de todas maneras eso era una cosa, no era real. Que ahora que hemos conocido al Señor y que hemos aceptado la obra redentora de Cristo, implícitamente estamos aceptando que el precio pagado en esa obra de rescate, de redención, que fue la sangre de Cristo, nos compró. Nos compró. ¿Qué dice el apóstol Pedro?
que no hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, con cosas corruptibles, como oro o plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que fíjese de qué manera y con qué precio el Señor nos compró. El Señor nos compró. Esto habla de que el Señor nos rescató, ¿no? La palabra redención habla de rescate. El Señor pagó el precio del rescate y ahora le pertenecemos a Él. Estábamos en manos de otro amo o de otro dueño. No éramos que estábamos solitos y bueno, yo era dueño de mí mismo. No, Él nos rescató ¿de dónde? Del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. ¿No es así, hermano? Nos rescató de las manos de Satanás. Porque aunque el mundo esto no lo quiere aceptar, no, yo hago mi vida, yo hago lo que quiero, pienso lo que quiero, hago lo que quiero, digo lo que quiero, me muevo, no me muevo. El enemigo seguramente se ríe de la persona que dice esto. Porque sabe que lo tiene totalmente esclavizado. Y bien claro dice la palabra, que de eso nos libertó el Señor. Cuando decimos que cuando conocimos al Señor a través de la obra que Él hizo, el Señor nos dio libertad. ¿De qué nos libertó? Nos libertó de la esclavitud al pecado. Cuando nosotros leemos ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, claramente dice la palabra que el Señor nos libró de la esclavitud al pecado y ahora venimos a ser siervos del Señor. Ahora hemos sido hechos realmente siervos del Señor. Ya no somos esclavos del pecado, sino ahora somos siervos de la justicia. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Estamos siendo conscientes de todo esto que estamos diciendo? Es tan importante esto, ¿no? Porque muchas veces nos animamos a tomar decisiones a la ligera, nos animamos a decir, bueno, yo voy a tomar la decisión que a mí me parece y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Fíjese que aún en relación a la administración de los tiempos, el Señor dice, no digas voy a hacer esto mañana y pasado voy a hacer aquello y lo otro, porque no sabes si vas a estar mañana. Entonces dice el Señor, si Dios quiere, si Dios quiere, si es la voluntad del Señor, si está dentro de su propósito y su designio, de otra manera todos nuestros proyectos y todos nuestros planes pueden quemarse en un momento. Y yo digo, qué importante el concepto en sí para que nosotros podamos vivir la vida cristiana de la manera que el Señor quiere que lo hagamos. Hay un pasaje que cuando lo leemos muchas veces ni siquiera lo relacionamos con esto. Yo quisiera que lo leamos y vamos a ver si lo podemos enlazar. Y lo tenemos en el Evangelio, en los Evangelios en realidad está. Pero vamos a leerlo del Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Capítulo 12. San Lucas, capítulo 12. ¿La tienen? Vamos a leer los versículos del 13 hasta el 17. La cuestión del tributo. Dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra a Jesús, ¿no? Querían sorprenderlo en algún tema o en alguna cosa para condenarlo, para acusarlo. Dice, viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Mire qué halago qué palabras de halago le dijeron al Señor. ¿Eran sinceras estas palabras? ¿Sí o no? No eran sinceras. Mas él, percibiendo que
la hipocresía de ellos, eran hipócritas, estaban diciendo algo que no sentían, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Perdón, la pregunta, en el versículo 14, dice: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos el tributo a César? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, la forma en que venían para poder prenderlo en alguna cosa, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos le trajeron la moneda. Y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús, les dijo la famosa frase: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dice, y se maravillaron, se asombraron de lo que Jesús les respondió. Y alguno dirá: pastor, ¿qué tiene que ver esto con la moneda de César, con el dinero que le tenemos que dar a Dios? Y ¿qué tiene que ver esto con lo que venimos diciendo? ¿Sabe una cosa? Tiene mucho que ver, porque podemos entender algo de lo que iniciamos diciendo al principio. Jesús le pidió las monedas y cuando les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: es de César, le pertenece al imperio, al César. Y entonces Jesús responde: dad al César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Y esto es algo tan importante. Se han hecho muchos mensajes acerca de este pasaje, de lo que debemos ofrecer al mundo porque es del mundo y lo que debemos ofrecerle al Señor porque es del Señor. Pero aquí hay algo en forma muy, muy particular que muestra de qué manera realmente nosotros le pertenecemos al Señor. Quisiera que vayamos a leer un versículo en el libro de Génesis. Vamos a ir al principio. Génesis capítulo 2. Y vamos a leer un versículo nada más. Génesis 2, 27. Y dice así: y creó Dios al hombre a su imagen. ¿A imagen de quién? De Dios lo creó. Después sigue explicando: varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo que se fructificaran. Pero el principio dice que Dios creó al hombre a su propia imagen. A la imagen de Dios lo creó. Y aquí vamos a entender algo. El hombre, ¿qué imagen tiene interiormente? ¿Cuál es la marca que tiene el hombre? Es la marca de Dios. Esto es lo que podemos decir que hace la gran diferencia entre la creación del hombre y la creación de los animales. Muy que les pese a los de la teoría de la evolución, evidentemente hay una gran diferencia entre la creación del hombre y el hombre como criatura de Dios con el resto de la creación. ¿Y dónde está la diferencia? En que Dios hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Le imprimió su propia imagen. Cuando nosotros hablamos de que el diablo es nuestro enemigo, hoy lo dijimos al principio también. Dijimos que el diablo en principio es el gran enemigo ¿de quién? En principio, de Dios. Y cuando el diablo se constituye enemigo nuestro es porque en definitiva lo que quiere hacer es destruir la creación de Dios y en el ser humano especialmente quiere destruir la imagen de Dios en el hombre.
Y qué importante esto para que nosotros podamos saber que hay algo que está grabado en nuestra naturaleza, que en realidad muestra que nuestra vida le pertenece a Dios. Nosotros sabemos que por el pecado, y esto lo dice la Biblia, que hemos sido vendidos al pecado. Hemos sido vendidos al pecado. Pero, fíjese que hay algo en la vida del ser humano que muestra que Dios lo creó y que Dios lo hizo a su propia imagen. Y esto es algo tan importante. Esto es algo que tiene relación con lo anterior. Dad al César lo que es de César, pero dad a Dios lo que es de Dios. Y cuando esto nosotros lo aplicamos a nuestra propia vida, podemos decir que debemos darle al mundo lo que le pertenece al mundo, pero lo que de nosotros le pertenece a Dios se lo debemos entregar al Señor. ¿Y qué es lo que le pertenece a Dios de lo nuestro? Nuestra vida. Y aquí podemos decir, como muchas veces decimos, doblemente, porque nos creó y porque somos hijos de Él por creación, pero también porque nos redimió. Porque nos redimió. Qué importante tal vez esto para poderlo meditar en relación con la forma en que nosotros debemos entender esto. Hay personas que usted le pregunta en la calle que no tienen nada que ver con el conocimiento del Evangelio ni de Dios. Dice, ¿ustedes son hijos de Dios? ¿Y cómo no vamos a ser hijos de Dios? Nosotros somos, ¿qué soy? ¿Un animal? Somos hijos de Dios. ¿O no? Nunca se ha topado con alguien que ante una pregunta, en una charla o algo, le han contestado de esa manera. Somos hijos de Dios. Mismo, cuando Jesús confrontó a su propio pueblo, es decir, a los judíos, ahí en el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan de esa conversación que el Señor tuvo, no? Y el Señor los puso en estrecho y ellos se ofendieron. Primero dijeron que eran hijos de Abraham y el Señor les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y hubieran realmente actuado como actuó Abraham. Y a pesar de ser de la línea de Abraham, no habían actuado como Abraham. Y después cuando ellos no tuvieron que responder al Señor, dijeron, pero nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos de fornicación. Tenemos un Padre y este Padre es Dios. Muy terminante. Ahora, la respuesta de Jesús es muy impactante. ¿Qué le dijo Jesús a ellos cuando ellos le respondieron esas palabras? Jesús le dijo, ustedes no son hijos de Dios. ¿Y sabe lo que le dijo? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y las obras de vuestro padre queréis hacer. Y por eso procuráis matarme. Por eso no creen en mí. Por eso me persiguen y me quieren matar. Ahora, fíjense esta situación, ¿no? El mundo en general y aún el pueblo de Dios, fuera de la bendición y de la gracia que se trae a través de Jesucristo, no puede identificarse con Dios. Solamente a través de Jesucristo, a través de la redención, a través del pago. Por eso entonces que somos como doblemente de Dios. Porque el hombre se perdió y pasó a manos del enemigo cuando desobedeció e hizo lo que Dios le dijo que no debía hacer. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, le dio instrucciones que no fueron tantas. Porque en realidad la instrucción que le dio, más allá de que debían labrar el huerto, debían cuidarlo, debían atenderlo, era que no comieran de ese árbol que está ahí, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y después de todo árbol del huerto pueden comer. Pero vino el enemigo, vino el diablo, ¿y qué hizo? Los tentó. Le dijo, ¿con que Dios les dijo que no van a poder comer de todo árbol del huerto? No, Dios no dijo eso, solamente de ese árbol. Pero los
engañó, ellos desobedecieron a Dios. Era sencillo la obediencia. Decir, no, mire, ese árbol no lo vamos a probar. Porque en definitiva, esa prueba era la prueba de la libertad que el hombre tiene para elegir. Y alguno dirá, bueno, pero ¿por qué estaba ese árbol ahí? Eso al final fue el problema para el ser humano. No, es que si Dios creó al hombre con la libertad, con el libre albedrío, ese libre albedrío debía ser probado. Porque si no tenía opción para elegir, ese libre albedrío no hubiera sido verdadero. El hombre hubiera sido un autómata, una máquina y listo, fue programado así y así actuaba. Pero Dios le dio la capacidad de poder elegir y ellos en esa capacidad eligieron desobedecer a Dios y atender a lo que el enemigo les estaba diciendo. El resultado de esto fue muy grave, porque en ese instante se cumplió lo que Dios les dijo a ellos que iba a pasar, que de cierto iban a morir. Y algunos dirán, no, pero no murieron. La historia de la Biblia dice que sí, no murieron. En ese momento, lo primero que se dio como muerte fue la muerte espiritual, es decir, la separación del hombre de Dios, de la comunión, de la fuente de vida espiritual que era Dios. Por eso cuando la Biblia, aún el Nuevo Testamento, menciona la muerte espiritual, habla justamente de esa separación del hombre de Dios por el pecado. Y ahí el hombre ya no perteneció más, sino que ahora pasó a manos de otro amo o de otro señor, entre comillas, que fue el diablo. Por eso es que es tan importante hoy como cristianos que podamos entender el valor de la redención y por qué ahora somos del Señor. Y quizá, como muchas veces decimos, somos doblemente del Señor, ¿no? Como esa pequeña historia que contamos a veces, que la hemos contado muchísimas veces, pero es muy clara para ilustrar de qué manera somos doblemente del Señor, ¿no? Como aquel niño que vivía en el campo, en las sierras, y había tallado con sus propias manos un lindo barquito. Lo había moldeado y cuando lo tenía listo fue al arroyo y lo puso allí para ver cómo. Y dice que la corriente del arroyo enseguida lo llevó. Tal es así que trató de alcanzarlo pero no pudo y lo perdió. Eso que tanto le había costado y eso que tanto había amado por haberlo hecho con sus propias manos, ahora se había perdido. Tiempo después, yendo con su papá al pueblo a hacer algunas compras, en una de las vidrieras del pueblo, este niño ve a su barquito en venta. No tarda en decirle al padre, ahí está mi barquito, ese es el que yo hice. Y ambos entraron en el negocio. Pero claro, ahora ese barquito le pertenecía al dueño del negocio. Tal vez se lo había comprado a alguien que lo encontró. Entonces, lo que hizo este hombre fue pagar y comprar el barquito y dárselo nuevamente a su hijo. Y cuando el niño recibe el barco en sus manos, con mucho gozo, con mucha alegría en el corazón, lo estrecha sobre su pecho y dice, ahora sos doblemente mío, porque te hice y porque te compré. Qué hermosa relación, ¿no? Tenemos una imagen que es porque el Señor nos hizo. Tenemos una imagen que muestra que le pertenecemos al Señor, porque Él imprimió en nosotros la imagen de Dios. No hemos sido hechos a la imagen de Dios en el sentido antropomórfico de la palabra, nuestra forma exterior, sino nuestro espíritu, porque Dios es espíritu. Pero ahora hemos sido comprados por precio. Nos habíamos perdido, ya no le pertenecíamos al Señor. Ya no éramos de Él, ya no estábamos en las manos del Señor.
Y ahora el Señor nos compró a precio de la obra redentora, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Así que, qué importante reconocer que verdaderamente le pertenecemos a Dios, doblemente, doblemente. ¿De quién es esta imagen? Dada al César lo que es de César, pero dada a Dios lo que le pertenece al Señor. Y qué importante para nosotros saber que en última instancia ahora le pertenecemos al Señor a través de lo que Él hizo para recuperarnos, de lo que Él hizo para poder comprarnos nuevamente, a un precio que ningún ser humano podría haber pagado. Como digo muchas veces, y como dice la Biblia, que el precio de un alma es tan grande que no hay nada en el mundo que lo pueda comprar. Si juntáramos todos los yacimientos de metales preciosos y piedras preciosas y juntáramos todo el dinero del mundo, no alcanzaría para pagar la redención, el rescate de una sola persona. Y quizá esto muestre o explique por qué decimos la sangre preciosa de Cristo. Porque la sangre de Cristo fue el precio pagado, no para que un alma sea salva, sino para que toda la humanidad pueda tener la oportunidad de ser salvo y de recibir esta vida gloriosa en la presencia de Dios. ¿Valoramos nosotros esto? Hay un doble motivo para valorar. El primero, porque Dios nos creó para Él. ¿O no es así? Cuando Dios hizo al hombre, ¿para quién lo creó? Para Él, para tener comunión con Él. Le imprimió su imagen, lo hizo a su imagen y semejanza para poder tener comunión con Él. No, el Señor no tiene comunión con los animales. El Señor no tiene esa relación espiritual o a ese nivel con el resto de la creación, solamente con el ser humano. En toda la creación, el único que tiene capacidad para adorar, que es un ser adorador o adorante, es el hombre. El único que puede tener conciencia de Dios es el hombre. Porque Dios lo creó para eso. Entonces, quizá todo esto nos hace reflexionar en esta noche para que podamos primeramente estar agradecidos, porque Él nos creó. Porque somos hechura suya. Porque no solamente nos creó, sino que también nos compró o nos redimió a través y nos rescató a través del pago del precio por medio de la obra de Cristo, para que ahora nosotros doblemente podamos saber que, como hemos cantado, ahora le pertenecemos al Señor. Todo lo que somos y lo que tenemos le pertenece al Señor. ¿Está usted dispuesto a aceptar esto? ¿Sabe que aún hasta esta situación, hasta esto que es lo más glorioso que al hombre le puede pasar, Dios lo ha puesto no obligatoriamente para el hombre? Aún a este nivel y a esta altura, a pesar de haber dado a su propio Hijo en pago para la salvación, Dios valora la decisión y la elección que el hombre puede hacer. Cuando leemos ese versículo que decimos que es el más conocido de la Biblia, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que lo pone a nuestro alcance para que nosotros podamos tomar la decisión de aceptar y de recibir a Cristo como nuestro Salvador personal y poder de esta manera ahora pertenecer plenamente al Señor. Y ahora que hemos recibido el conocimiento de esta verdad y hemos tomado la decisión, no podemos hacer otra cosa que vivir para Él. ¿O no es así, hermano? Tenemos que vivir para el Señor. Mire, hay un texto que quisiera terminar, pero es muy hermoso. Segunda de Corintios,
capítulo 5. Vamos a leer 2 versículos. 14 y 15. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. ¿Lo tienen? Mire lo que dice. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan ¿para quién? Para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que ahora nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino que ahora podamos vivir para el Señor, para aquel que murió por nosotros y para aquel que resucitó con nosotros, por nosotros, para que nosotros tengamos ahora esta vida gloriosa y esta vida eterna. ¿Es consciente usted de esta obra que el Señor ha hecho en su vida? ¿De esto que el Señor hizo para usted? ¿Y es consciente de que realmente es necesario que tomemos la responsabilidad de la decisión nosotros? Porque a veces pensamos que todo esto nos cae y nos atrapa y ahí estamos. No va a ser así. ¿Sabe que no va a ser así? De ninguna manera. Dios va a poner todo esto a nuestro alcance. Bien dice el Evangelio de Marcos que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere, el que decide no creer, será, ¿qué dice? Condenado. Es decir, qué importante para nosotros el haber tomado la decisión correcta, el de creer en el Señor, de aceptar a Cristo en nuestra vida, de poder realmente saber que por medio de Él pasamos de muerte a vida, muerte espiritual, porque estábamos desconectados de Dios espiritualmente y ahora esa conexión se ha unido para que ahora podamos estar realmente en comunión con el Señor. ¿No es así, hermanos? Claro. Y ahora digo, qué hermoso, que ahora podamos vivir para el Señor, que ahora nuestra vida que le pertenece al Señor, la vivamos para el Señor, para aquel que murió por nosotros y para aquel que resucitó por nosotros, para que tengamos vida eterna en la presencia del Padre. Que el Señor en esta noche nos ayude para que podamos tomar conciencia de que debemos tomar esta decisión, ¿sabe? Yo diría cada día. Porque cada día el mundo nos propone otro camino. Porque cada día el mundo nos propone otra postura, otra posición, alguna decisión diferente. Nos señala un camino distinto. Y ahí es donde cada día tenemos la oportunidad de renovar nuestros votos de fe, de confianza en la presencia del Señor. Y saber que realmente cada día estamos dispuestos a decir, dejo el mundo y sigo a Cristo. Porque ahora le pertenezco al Señor. Porque ahora realmente mi vida se la entrego y la consagro para la gloria y para la honra de su nombre. Soy doblemente del Señor. Tengo la marca, la imagen de Dios en mi vida, en lo espiritual, y he sido comprado a un precio de sangre. Doblemente del Señor, porque nos creó y porque nos compró, nos rescató y nos redimió a precio de sangre. Que el Señor nos ayude. Que eso que dijimos cuando cantamos el coro, mire, no está preparado, no, yo tenía este versículo para leer y cuando escuché que cantaron este coro, digo, qué casualidad. No es casualidad. Es que el Señor estaba ya como enfilándonos. Pertenezco a ti, Señor Jesús. Qué hermoso. Y esto es un deleite para nuestra alma, poder decir que pertenecemos al Señor. Amén. Ya no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, dice, pero no somos del mundo. Esto, si lo escucha alguien que no conoce la palabra y no conoce al Señor, dice, estos están todos locos. ¿Qué son? ¿Alienígenas? ¿Qué son estos?
pero somos del Señor. Hemos sido comprados a precio de sangre, ahora estamos en comunión con el Señor. Y Pablo amplía esto y dice que ahora tenemos una ciudadanía en los cielos, de quien esperamos al Salvador. ¿No dice eso? Que ahora nuestra ciudadanía está en los cielos y que ahora en vez de hacer tesoros en la tierra, estamos haciendo tesoros en los cielos a través de una vida de santidad y una vida de servicio en la presencia del Señor. ¿O no es así? Claro, estamos mudando. Porque nuestra ciudad permanente no está acá en la tierra, sino que nuestra ciudad permanente y eterna está allí en el cielo, en la presencia del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Estaremos dispuestos a renovar nuestros votos de consagración en esta noche en la presencia del Señor? De decirle, como cantamos antes, pertenezco a ti, Señor. Como lo dijimos antes, pero quizá ahora con este contexto de la palabra que nos muestra que realmente esto tiene que ser una experiencia real cada día de nuestra vida. Amén. Pertenezco al Señor. Y porque pertenezco al Señor, es que sigo al Señor, es que sirvo al Señor, es que adoro al Señor, es que alabo el nombre del Señor, es que hablo del Señor. ¿O no es así, hermano? Porque alguno dice, siempre con el Señor, siempre que esto y que la iglesia y aquí... ¿Qué otra cosa voy a hacer? Si esto es lo primero. Amén. Le daré al César lo que es de César. Tendré que cumplir con ciertas responsabilidades que tenemos con respecto a nuestra vida en el mundo, ¿no es así? Claro. Pero a Dios le tengo que dar lo que le pertenece a Él. Y a Dios le pertenece mi vida entera. Como dice ese otro himno, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. ¿No? Que es el himno 36, ¿no? El himno número 36. Y el coro del himno dice, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Qué hermoso, ¿no? Que en esta noche podamos alabar y glorificar, bendecir el nombre del Señor, darle gracias por esta vida gloriosa, maravillosa, eterna que el Señor nos ha dado. Vamos a estar de pie y darle gloria al Señor, darle gracias porque Él está aquí en medio nuestro.